¿Estamos? Gracias. Pues ya me spoileó la noticia. Ya me spoileó Pietro. O sea, antes de entrar en el tema, pues sí, gracias a Dios ya, muchas gracias. Gracias a Dios ya, pues después de mucho tiempo, la verdad es que fue una estancia muy larga, bastante más larga de lo que nosotros todos teníamos pensado que iba a ser. Pero ya gracias a Dios ya se concluyeron pues nuestros trámites que estábamos haciendo, todos nuestros trámites migratorios para allá. Entonces ya finalmente y bueno, pues ya en pasado mañana, con el favor de Dios, ya estamos de regreso allá. Así que pues vamos a echarle ganas hoy. ¿Les parece bien? ¿Sí? Acompáñenme a orar, por favor. Señor, muchas gracias por este tiempo, por este día que nos permites reunirnos, por los tiempos que nos permites acercarnos a ti, que nos permites adorarte, que nos permites bendecirte, que nos permites exaltarte, pero también que pues por tu gracia, por tu misericordia, que nos permites aprender de ti, Señor. Y es mi ruego, es mi súplica, Señor, y mi esperanza que el día de hoy podamos crecer un poquito más en el conocimiento de ti, que el día de hoy podamos ir un poquito más allá en cuanto a qué es lo que conocemos de ti, poder darte respuestas y tener acciones muy concretas, determinaciones muy específicas en nuestro día a día, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver un tema. Yo le titulé Dios nos da otra oportunidad. Usted póngale como quiera, ¿verdad? Pero Dios siempre, ¿cuántos saben que Dios es un Dios que nos da oportunidades? Metemos la pata hasta el cuello más de una vez, seguiditas, ¿verdad? A veces parece que hasta planeadas, ¿no? Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que nos da oportunidad. Ahora, es un Dios, muchas gracias. Es un Dios que es absolutamente santo. Es un Dios que es muy importante conocer. Y el hecho de que Dios sea paciente, eso no quiere decir de que Él no toma medidas. ¿Sí me explico? Nunca debemos de confundir la paciencia de Dios. Nunca debemos de confundir la benignidad de Dios con otras cosas. ¿Sí? A veces podemos tener esa tendencia, ¿no? De las personas, pues es bien buena onda, no pasa nada, y le sigues dando, porque es bien buena onda y no pasa nada, hasta que se le acaba lo buena onda, ¿verdad? Y de repente te pega unos sustos. Bueno, Dios no es así. Nosotros siempre tenemos que entender que Dios evidentemente es un Dios de amor, que es lleno de gracia, que es lleno de bondad, que es absolutamente misericordioso, pero que también es santo y que es paciente, pero pone límites. El hecho de que Dios sea paciente no quiere decir de que no ponga límites. Y a veces nosotros tenemos esa tendencia de ver hasta dónde podemos llegar. Ya Dios nos dice hay límites y nosotros queremos llegar a ver hasta dónde nos asomamos antes de que nos vayamos de boca, ¿verdad? Muchas veces más cerca, muchas veces pues no sé, ¿verdad? Aun cuando ya sabemos en dónde está el límite, queremos llegar hasta ahí, porque quisiéramos, ¿verdad?, que a lo mejor conforme me acerco el límite se me vaya haciendo más para allá. Sé que hay límites y déjenme decirles que ir y empujar hacia esos límites no se los recomiendo, no se los aconsejo. ¿Está bien? Pero aún así Dios nos da otra oportunidad, ¿sí? Y habiendo dicho esto, yo quiero decir
bueno, no decirlo yo, simplemente repetir esto, es que si no conocemos a Dios, no entenderemos sus acciones. Si no conocemos a Dios, no entenderemos sus acciones. Hay una necesidad tan grande de los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay? A ver, salúdenme, cristianos. Pero los de veras, no los que dicen acá, no, los de veras, salúdenme. No. Necesitamos conocer a Dios, porque hay una carencia muchas veces del conocimiento de Dios, y eso luego nos lleva a hacer cosas y a tomar decisiones que chocan con lo que Dios establece, o incluso con la misma persona de Dios, y nos andamos peleando con Dios. Y yo le voy a decir que Dios no ha perdido ninguna. Entonces no tenemos mucha esperanza si entramos en confrontación con Dios. Cuando nosotros vemos y prevaleció, como en el caso de Jacob, ¿verdad? Dice que prevaleció ahí, que estaba luchando con el ángel del Señor, y que Jacob prevaleció, o sea, como si hubiera sido más fuerte, como si hubiera vencido. Muchas veces pensamos que podemos llegar a ser más fuertes que Dios, pero no es eso lo que la Biblia enseña. Cuando en ese caso lo vamos a ver, que Jacob dice que él prevaleció, no quiere decir que Dios fue más débil o que él fue más fuerte que Dios. Sencillamente es que él entendió lo que Dios estaba tratando con él en ese momento. Porque qué problema cuando Dios te dice: ok, está bien, tú ganas, haz lo que quieras. Yo les he dicho mucho esto, ¿verdad? Que como padres, bueno, como hijos, sabemos que estamos en problemas cuando estamos neciándole, ¿verdad? Papá, mamá, esto. No, mijo. Pero mamá, que no, hija. Es que yo quiero, de veras, que no. O sea, ¿qué parte te explico? ¿La N o la O? No, pero es que, ¿qué tiene de malo? Que no? Está bien, haz lo que quieras. Ah, no, así no. Y ya sabemos que estamos en problemas, ¿verdad? ¿Sí, hijos o no? Haz lo que quieras. Está bien, tú ganas, haz lo que quieras. Pero préstame el carro. Ok, haz lo que quieras, ahí está. Ah, no, yo sí no lo quiero. Ah, no, lo quieres con tanque lleno también. ¿Sí me explico? Nos metemos en problemas. Si no conocemos a Dios, no vamos a entender sus acciones, ¿sí? Y muchas veces un mal muy común, un mal muy extendido en medio nuestro es precisamente el mal entendimiento que hay con respecto a la gracia de Dios en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Entonces no tengo tiempo para hablar. Podríamos hablar una serie con respecto a la gracia de Dios, pero ese es un tema muy común. ¿Sí? El mal entendimiento que hay con respecto a la gracia de Dios. Les voy a leer algo que escribió el apóstol Pedro allá en segunda de Pedro, en el capítulo 3, de los versículos 14 al 18. Los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted me puede seguir en donde la tenga. Y dice: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, es decir, para historia larga hecha corta, está hablando parte del cumplimiento de la promesa de Dios en cuanto a la salvación, que se refiere a la glorificación. Está refiriéndose a eso, ¿verdad? A esa promesa de la glorificación de los creyentes, y por el otro lado, la erradicación completa y absoluta del pecado en la creación. Entonces está diciendo, eso va a ocurrir, eso es sí, porque Dios ya lo dijo, ¿verdad? Pero en tanto eso llega, dice, esfuércense. Literalmente está diciendo, sean diligentes, ¿sí? Es decir, hay una responsabilidad que tenemos de ser diligentes, de esforzarnos, dice, para que Dios los halle sin mancha, sin defecto, es decir, sin reproches, sin cosas, contagiados de falsas ideas, contagiados de falsas enseñanzas. Y siempre sabemos que una falsa enseñanza va a tener consecuencias. Escuchen bien, ninguna enseñanza como tal es neutral. Todas tienen consecuencias. ¿Sí? Lo voy a decir, ninguna enseñanza es neutral.
Todas tienen consecuencias, todas van a llegar a algún punto, y en algún momento, si esta está chueca y esta otra también está chueca, se van a encontrar y van a cruzar espadas en algún punto, así. Y va a haber conflicto, y va a haber conflicto en nuestras vidas, y muchas veces como creyentes tenemos conflictos en nuestras vidas con malas enseñanzas que tenemos porque se chocan de frente, y es cuando viene confusión y muchas otras cosas que no es la idea de Dios, no es el plan de Dios. Ahí es porque, pero ¿por qué está tan confuso? Pues porque el hombre ya metió la mano, punto. Porque ya el hombre ya trastocó muchas cosas. Entonces dice, esfuércense por mantenerse de una manera recta, dice, sin defecto, dice, y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. O sea, está reconociendo lo que se había escrito o lo que Pablo había escrito hasta ese momento con respecto a este tema, ¿verdad? La salvación, la glorificación, el día del juicio, cosas que ya estaban ahí. Y dice, ya eso ya lo leí. Versículo 16, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas y dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Cuántos dicen, ay, a mí sí se me funden los fusibles con algunos puntos que están ahí? Hay algunas partes, ¿verdad? En la Biblia, hay algunas partes en las cartas de Pablo que dices, ay, lo estás leyendo y es así como que te empieza a temblar el ojo, ¿no? Y tienes que volver y revisas y te detienes y te levantas y vuelves ahí, y 2 años después regresas, y a los siguientes 2 años vuelves a ir y te sigue rascando la cabeza porque es complejo, ¿sí? Porque es muy profundo. Es muy sencillo en muchas cosas, pero es muy profundo, y esa profundidad lo hace complejo, y esa simplicidad al mismo tiempo la hace compleja. Es una paradoja, pero así es. Sí, es una paradoja, pero así es. Dice, el asunto es esto. Dice que hay cosas que son difíciles de entender, y menciona dos clases de personas: que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Es decir, perdición aquí se está refiriendo a la consecuencia que acarrea una enseñanza equivocada. Una enseñanza equivocada, ¿qué es lo que acarrea? Pues en este caso que está mencionando aquí es defecto y mancha, ¿sí? Dice, eso les acarrea. Pero seguimos leyendo, dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. Dile al que está a tu lado ahí, ponte trucha. Sí, no, pero dile, no me vean a mí, dile ahí, órale, pues, mantente alerta, ponte listo. ¿Sí? Camarón que se duerme termina en cóctel, ¿verdad? Dice, no sea que, manténganse alerta, no sea que arrastrado por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Y esa es una advertencia que jamás debe de tomarse a la ligera, ¿sí? Nunca debemos tomar a la ligera las advertencias que nos hace la Biblia, porque si nos hace una advertencia es por algo. Siempre que advierte es por algo, ¿sí? Es porque hay un peligro real. Y entonces dice, manténganse alerta. Dice, más bien, es decir, todo lo contrario, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Amén. ¿Sí? Entonces fíjense, el antídoto para muchos de los males que nosotros tenemos, uno de ellos es el entendimiento de la gracia de Dios, es precisamente crecer en conocer al Señor. Necesitamos pasar tiempo con Él, ¿sí? Hay escritores, uno de los escritores, Tozer, dijo, conocer a Dios toma tiempo y mucho. A veces pensamos que no, yo ya lo sé, ya me lo dijeron en una predicación y ya me aprendí, no sé lo que quiere decir bien, pero ya me aprendí un versículo. No, yo sí, yo ya sé, a mí ya me dijeron, yo ya cuando estaba chiquito, no, yo ya sé.
Miren, esa es la peor actitud que podemos tener. Que cuando está viniendo una enseñanza, inmediatamente digas, no, sí, no, yo ya sé. Porque en el momento en que dices, yo ya sé, lo que estás haciendo es que tu ignorancia afloró. Así. Oye, fíjate que la palabra dice, no, 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 sí, yo ya sé eso. Yo ya lo sabía, yo ya la... Bueno, pues ya lo sabes, pues ya ¿qué más te digo? Porque yo no sé, esto es un paréntesis, muchas veces se ataja eso, yo ya sé eso, es decir, ya no me sigas diciendo más. No lo decimos de esa manera, pero ese es el mensaje que mandamos. No me interesa lo que tengas que decir, lo que tengas que decir yo ya lo sé. ¿Qué me vas a decir a mí? Y esa es una actitud muy peligrosa. Es una actitud que no cabe en un hijo de Dios, porque lo que hace es precisamente limitarle a conocer al Señor. Porque muchas veces no sabemos en eso que se nos está planteando, el cimiento que se está poniendo para lo que viene después. A lo mejor ya conoces la cimentación, pero no sabes lo que viene después. Porque ninguno de los que estamos aquí lee la mente. El único que conoce los pensamientos y el único que conoce las intenciones del corazón, y el corazón mismo es Dios. Es el único que sabe lo que vas a decir. No sé si me estoy dando a entender con esto. Pero repito, esto es muy importante: crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de la gracia del Señor. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir, a mí me hace falta crecer en eso? A mí me hace falta un estironcito. A ver, ¿cuántos dicen eso? Siempre vamos a estar creciendo y siempre va a haber una demanda y siempre nos vamos a dar cuenta que llegamos a un punto en donde pues luego también el Señor, pues como Él es buena onda, también nos deja descansar y nos deja como en una meseta, ¿no? Para poder avanzar, pero de repente ahí viene otro estirón y como que el estironcito es ¡ay! Pero ahí te mantiene y ya creciste y al ratito viene otro, y así se llama esta película, ¿sí? Estirones siempre, estirones constantes, porque el asunto de todo esto es parecernos a Cristo, y es en donde el Señor está tratando. Entonces, ¿cómo dijimos que se llama el tema del día de hoy? Dios nos da otra oportunidad, ¿verdad? Y nosotros podemos ver en la Biblia muchos personajes en donde Dios les dio otras oportunidades. No una, muchas. Hubo advertencia, pero Dios dio oportunidades, ¿verdad? Podríamos hablar de pues casi todos, pero hay en algunos que como que es muy notorio, no sé por qué, ¿no? Algunos brincan más que en otros, no sé por qué. En este caso hay un par de ellos que quisiera tocar. De hecho voy a tocar a tres de ellos, ¿sí? Tres ejemplos de conocer a Dios, de la gracia de Dios. Son cosas distintas, ¿sí? Pero en donde hubo un estirón para conocer a Dios, y hubo un estirón, ¿sí?, dado por Dios, pero que llevó a otra oportunidad, a la oportunidad de corregir asuntos, a la oportunidad de corregir situaciones que no estaban bien. Y una de ellas tendríamos que hablar sin dudas de Jonás. Sobresale, y una de las razones que sobresale es porque usted y yo nos parecemos más de lo que usted piensa a Jonás. Y queríamos tocar este punto, a este personaje. En verdad, nos parecemos mucho a Jonás. Mire, voltea al que está a su lado y dígale, estás igualito. ¿Sí? Jonás el asunto es que Jonás conocía a Dios. Pero el hecho, fíjense qué cosas, ahora sí que fíjate qué cosas, ¿no? El hecho de conocer a Dios no lo libró de meter la pata. Y muchas veces nosotros pensamos que porque yo ya sé, ya no la voy a regar. Y no es así. Es decir,
el hecho de que yo sepa no tiene supremacía sobre cómo está mi corazón delante de Dios, porque de esto se trata toda esta enchilada, de cómo estamos delante de Dios y cómo está nuestro corazón. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Él tenía un entendimiento de la gracia de Dios. Era rencoroncillo, así como 2 o 3 que estoy viendo por aquí. ¿Sí? Y si usted no conoce la historia bien de Jonás, pues vaya ahí, léala con detenimiento. Está bien chiquitito el libro, son 3 capítulos, 4, 3, 5 capítulos. ¿Sí? Está chiquitito. Entonces, aviénteselo ahí. Pero fíjense bien, hay muchos detalles. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 4, se los voy a leer, ¿está bien? Jonás 1. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Esta fue en el versículo 2, dice, esta fue la palabra: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Aquí hago una pausa. No voy a mencionar mucho de las prácticas que tenían en Nínive, ¿sí? Pero algunas, miren, no eran lindos, ¿sí? Algunas de las eran guerreros, no eran muy, aunque culturalmente, debo decirlo así, era gente avanzada en muchas cosas, cuestiones de arquitectura, habían muchas cosas que estaban avanzados. No era una gran ciudad porque estuviera llena de jacalitos, ¿sí me explico? No era una aldea. Habían unas edificaciones, había unas esculturas, había unas cosas impresionantes. De hecho, en el Museo Británico hay un pabellón que está destinado a Asiria, por ejemplo, ¿no? Todos los bajos relieves que luego vemos en las enciclopedias y todo eso están ahí mayormente, esas estatuas enormes, ¿no? de un león así con unas alas y un buey también acá, o sea, como guardianes de las puertas, ¿no? Los tienen ahí los meramente originales, ¿sí? Entonces es muy interesante de que dices, híjole, era gente avanzada en su tiempo, era una cultura, era una civilización muy importante. Sin embargo, tenían prácticas muy particulares, no muy distintas a las que se hacen hoy en día, debo decir. Era gente que cuando llegaba y conquistaba para someter a pues llegaban y sobre alguna de las prácticas de guerras que tenían, es de que tomaban, por ejemplo, luego a los niños, los tomaban de los pies y los estrellaban contra las paredes, ¿no? O mujeres embarazadas, pues llegaban y las partían por la mitad, partían a los dos. No es muy distinto de sacar al niño en pedazos o de quemarlo adentro del vientre. No es muy distinto, Es decir, la esencia de lo que está, la esencia del corazón que está detrás de eso es exactamente la misma. Es un desprecio absoluto por la vida. Punto. ¿Estamos aquí? Bueno, todo eso dice que subió, dice su maldad ha subido hasta mí. Era eso, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero dice, ya estuvo, los voy a juzgar. Jonás se levantó para huir a Tarsis. Miren, es así. Nínive está, haz de cuenta, para el lado de San Lucas, ¿sí? Entonces dice, ok, yo me voy para San Bartolo. Exactamente lo que hizo. Dice, ve a Nínive. Pero no, se levantó, dice, para huir. Digan conmigo, huir. Pregunta, ¿piensan que podemos huir de lo que Dios nos dice?
Dice, para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, es decir, lejos de donde el Señor le dijo, a eso se refiere. Es una acción deliberada de desobediencia, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo, porque el Señor no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Dios ahí está. Él es inmutable, Él no se mueve, nosotros sí. Nosotros nos podemos acercar o nos podemos alejar. Estamos aquí y el hecho de alejarnos de Él, pues inevitablemente hay consecuencias en ello. Y mientras más nos alejemos, pues como dijo aquel, más peor. Mientras más insistamos en alejarnos, pues ahí el Señor sigue diciendo, hey, ven, te he hablado mucho, ven, que vengas. Quédate allá pues. No, pero es que ahora sí quiero, ahora yo no quiero. Ahora voy a tratar contigo. ¿Sí? Seguimos leyendo. Y descendió a Jope, es un puerto ahí en el Mediterráneo. Encontró un barco que iba a Tarsis, era a España. ¿Sí? Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Y repite, lejos de la presencia del Señor. Versículo 4. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y bueno, ahí hay toda una historia, ¿no? Una narración que dice, y todos muertos de miedo ahí, porque pues imagínate, no es bonito. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado estar en alta mar. A mí me ha tocado eso. No aquí, pero en el Golfo de México me ha tocado estar a 80 kilómetros. Allá no hay algo que se llama nortes, les dicen nortes, que son unos aironazos, son unas tempestades impresionantes. Y no es bonito. A mí me tocó estar ahí en eso, así, en un norte 24 horas. Y no era un barco muy grande. De hecho, no estaba más largo, no era más grande que esta nave. ¿Sí? Entonces, pues eso es nada, en el mar eso es nada. Y no, pues a ella no le platico a la hora que llegué a tierra, ¿verdad? Pero la besas la tierra. Mareado como 3 días todavía, ¿no? Pero bueno, todavía de repente me acuerdo y hasta digo, ay caray. Entonces, bueno, el punto aquí es Jonás sabía perfectamente qué estaba pasando. Los demás no, pero él sí. Él sabía perfectamente que aquello que estaba atravesando era el resultado directo de ir en contra de lo que Dios le dijo. Los demás no ubicaban, él sí. Entonces todos así como que, ¿qué pasó? Oye, ya estaban muertos de miedo. Y lo veían a él dormidote. ¿Sí? Y ya él les dijo, no, pues mira, el asunto es esto, ¿verdad? Échame al mar. Y se acabó el asunto. Yo soy la causa. Mi desobediencia es la causa de esto. La cosa es de que muchas veces nosotros pensamos, o sea, a causa de decisiones que nosotros tomamos, que van en contra de lo que Dios dice, se levanta tempestad que afecta a otros, que están bien cerquita de nosotros. Dices, bueno, pues si las metidas de pata nada más fuera hacia uno y fuera con uno, bueno, pues quédate tú con eso. Pero es que no es así. Mi rebeldía afecta a otros directamente, pone en peligro a otros. Cuando Dios me está diciendo, vete para allá, yo me voy para acullá, estoy poniendo en peligro a los que están en derredor mío. Y el asunto no termina con decir, échame al agua, muerto el perro, se acabó la rabia. Quisiéramos que fuera así, pero no es así. ¿Están aquí conmigo? Y dijeron, bueno, pues si eres tú, pues al agua, con todo y todo.
Y ya entendemos, ¿verdad? Lo que dice, que se echó al agua, lo aventaron ahí. ¿Y usted cree en un momento dado que Jonás estaba pensando: no, pues ahorita me echan al agua y va a venir un ángel, me va a sacar, y porque yo estoy palanca con el Señor, y yo soy el profeta de Jehová, y a mí el Señor me va a ayudar, y a mí el Señor me va a hacer esto? Jonás no estaba pensando eso. Jonás sabía: échame al agua, ahí me voy a morir, me voy a ahogar, no sé en dónde estamos en medio de quién sabe dónde, me voy a morir. Pero ya se acabó el asunto, y no hice lo que Dios me dijo, porque me caen tan mal los de Nínive que prefiero morirme a que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Sí? Sin embargo, el Dios de toda gracia, que Él ve el fin desde el principio y el principio desde el fin, Él proveyó por su gracia la oportunidad de corregir y de obedecer. No estuvo muy bonito el asunto, pero se la dio. No fue agradable, pero pudo haber sido mucho peor. ¿Sí? Jonás 1:17. Entonces brincamos desde el 4 hasta el 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. ¿Quién dispuso? Es decir, ¿quién preparó a ese gran pez? No era una ballena, era un gran pez. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Nada agradable la experiencia. De hecho, Jonás no sabía. Yo no sé si lo vio venir o no, pero de seguro cuando sintió el jalón dijo: rip, hasta aquí llegué. No sé si cerró los ojos, dijo: la mordida. Yo no sé, no tengo idea. Pero él no estaba esperando que lo fuera y lo arrojara en tierra, ¿verdad que no? Se dijo: ya me tragó, hasta aquí llegué, ay, qué bueno, termina con mi miseria rápida. Nada agradable experiencia. Yo no sé en qué momento él se dio cuenta que algo así como que: a ver, espérame, ¿qué está pasando aquí? Porque fueron 3 días. Yo no sé si fue a la hora, a las 2 horas, pero yo pienso que en algún momento, cuando tragó y que se fue hasta el pez, hasta el estómago del pez, olores no agradables, seguramente, ¿sí? Jugos gástricos ahí, metiendo en putrefacción lo que estaba, o sea, adelantando la digestión, una oscuridad impresionante. ¿Sí? Yo no sé si el olor, el sabor, porque pues sí se debe haber echado sus traguitos de agua. Si uno le pega una olita y le da una revolcada y te echas unos buches de agua de aquellos, ¿verdad? Sales con una sed. ¿Me están siguiendo? Yo no sé en qué momento al estar ahí fue un ay, y puedo seguir respirando. O no sé, a lo mejor no tengo necesidad de respirar. Yo no sé qué pasó, pero fue sobrenatural. Yo no sé si yo no sé, pues, ¿para qué le hago más? Pero él se dio cuenta que eso que estaba ahí, en la circunstancia en la que estaba, Dios lo metió ahí y era muy desagradable. Dice que las algas se le enredaban en la cabeza y era muy desagradable. Sin embargo, él se dio cuenta de una cosa: tengo oportunidad. Yo no sé qué tanto pensó, 3 días y 3 noches, no creo que haya dormido. Y yo no sé cuántas veces le pasó su vida enfrente. Y yo no sé cuántas veces le pasó la instrucción del Señor: vete a Nínive. ¿Y por qué te viniste a Tarsis? Yo no sé cuántas veces le pasó de él mismo: te lo dije que no era buena idea esto. ¿Sí me explico? Pero fue un tiempo en donde él se dio cuenta, ¿sí?, que Dios le estaba dando la oportunidad de corregir. Y cuando Dios nos corrija, hermanos, porque nos va a corregir, veámoslo realmente como lo que es: una muestra de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Sí? Pero corrijamos,
No nos quedemos en reconocer nada más. No, sí, yo reconozco que estoy mal. No sirve de nada que lo reconozcas y no hagas nada. Jonás sabía perfectamente, reconocía perfectamente que estaba mal. Y miren en dónde lo puso. Bueno, la misericordia de Dios, órale, pues ahí que te trague un pez, ¿verdad? Y al ratito que te vomite. Yo no sé si el pez dijo guácala. Yo no sé quién más dijo guácala, si Jonás o el pez, ¿no? Yo no sé. Porque ha de haber estado amargoso Jonás, ¿no? Porque les digo, era rencorosillo. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué situaciones podemos estar pasando en casa, en el trabajo, con la familia, verdad? Porque uno o algunos o todos en la casa decidimos caminar en dirección contraria de lo que Dios establece, sabiendo lo que Dios dice. Y que Dios nos ha dicho corrige, 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 y no, sigo para allá, no le hace, no pasa nada. Sí pasa, por supuesto que pasa. Estás poniendo en peligro a los que están en derredor tuyo. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Ok. En todo ese darse cuenta de lo que había ahí, nos dice la Biblia que Jonás oró, y lo hizo de una manera en que refleja el conocimiento tan profundo que él tenía de Dios. Ustedes lean todo el capítulo 2, que es la oración de Jonás. Yo solamente voy a leer del versículo del 1 al 3 y después el 10. Dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Otra vez, yo no sé si fue el día 1, el día 2 o el día 3. Yo no tengo idea, ¿sí? No dice. Pero aquí es muy importante remarcar esto que dice Jonás oró. Digan conmigo, Jonás oró. Ahora, el vocablo que se utiliza para decir orar ahí, el verbo, lo hace en pasado, hiptel, ¿sí? La denotación que tiene, es decir, lo que quiere decir, siempre es un ruego, es estar pidiendo, y eso está a lo largo de toda la Biblia. Es ruego, te ruego, te ruego, te pido, te pido, te pido, te pido, te ruego, te ruego, te ruego, te pido, te pido, te pido. ¿Sí? Aquí no tiene esa connotación. Aquí la connotación que tiene, es decir, sí denota, sí quiere decir pedir, pero la connotación que tiene, lo que evoca, es que había acciones de gracias. Es que fue una oración en donde sí hubo un pedido, en donde sí pidió, pero lo que fue por delante de eso fueron acciones de gracias, porque él se dio cuenta de la gracia de Dios y de la oportunidad que Dios le estaba dando. Otra vez, en algún momento se dio cuenta que esto que estaba atravesando era a consecuencia, definitivamente él sabía, ¿sí?, por desobediencia de él, pero que eso en ese momento era la oportunidad de corregir. Él se dio cuenta de eso y le dio gracias a Dios desde el pez, no hasta que llegó afuera, desde el pez. Versículo 2: y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, es decir, desde el donde ya no hay posibilidad de vida, ¿sí? O sea, desde el centro del lugar en donde entierran o donde está un muerto. Bueno, desde ahí dice: pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Y después nos brincamos hasta el versículo 10, que es el final feliz. Y dice: entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Otra vez, la provisión de Dios. El Señor dice en qué momento se lo traga, y el Señor dice en qué momento lo vomita. El Señor determina en qué momento entramos en algo y cuánto tiempo nos va a tener ahí. El Señor es el que lo determina, no nosotros. Ay, sí, ya aprendí, ya salí, ya estuvo, ¿verdad que ya estuvo? ¿Verdad? Ya estuvo, Señor. No, Él dice hasta qué momento. Ay, es que ya me parece mucho tiempo. Él dice hasta qué momento. Conocía a Dios, ¿sí?
Este fue un hombre que tuvo la oportunidad de corregir. ¿Dios le ha dado oportunidad a usted de corregir, sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, el hecho que Él nos haya dado la oportunidad no quiere decir que hayamos corregido. Entonces, la pregunta interesante ahora es: ¿y qué ha hecho con esa oportunidad? Porque Dios da oportunidades, pero no siempre, ¿eh? Llega un momento en que dice: se cerró la ventana, se cerró el asunto. Ahora ya vienen las consecuencias, ahora ya viene juicio. Ya no es un trato, ahora ya es un juicio. Eso es algo distinto. Dices: oye, pero lo que Jonás estaba pasando ahí, eso era un juicio de Dios. No, no era un juicio de Dios. Fue una llamada de atención de Dios, fue el darle la oportunidad. Otra vez, pues fue un regalito de la gracia de Dios. A lo mejor la envoltura no estaba muy suave, pero el efecto sí. Estamos aquí. Por eso dice en Hebreos que, pues a la verdad, a nadie que es metido en disciplina o que es corregido, pues es así como que: ay, qué agradable. Dice: no, pero hay fruto de eso cuando damos respuesta. Si no damos respuesta, no. Si no damos respuesta, ya no viene disciplina. Si no damos respuesta, ya no viene corrección. Si no damos respuesta, lo que viene es juicio. Hola. Pero Dios no juzga a los suyos, porque Dios es bueno y es misericordioso. Amén. Si es bueno, es misericordioso, es lento para la ira, es grande en misericordia, pero no quiere decir que no va a juzgar. Y cuando lo haga, pues va a ser justo. ¿Estamos aquí? Hay otro hombre que conoció de la gracia de Dios de una manera muy distinta, y se los voy a narrar muy rápido. Ese fue Jacob. ¿Sí? Está allá en Génesis 32, del 22 al 32. Ahí lo pueden leer en casa. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? ¿Sí? Híjole, está muy interesante. También nos parecemos mucho, la verdad. Nos parecemos mucho en muchas cosas. Porque iba a preguntar cuántos mañosos hay, pero no, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros luego queremos arreglar las cosas a nuestra manera? No le hace que hagamos trampita. Ay, Señor, tú entiendes y esto. Y ay, pues yo pienso que es así. Y hacemos las cosas a nuestra manera, no de la forma en que Dios nos dice, porque ni siquiera nos tomamos el tiempo para preguntarle: Señor, ¿qué dices con respecto a esto? ¿Cómo debo de actuar con esto? ¿Qué decisión debo tomar? A veces es lo que me parece mejor, lo que me da, finalmente es lo que me da mi gadarena gana. Y esa fue la vida de Jacob. Muchos años, casi me atrevo a decir, si no la mitad, la mayor parte de su vida. Pero así fue, hasta que hubo un momento en el que el Señor dijo: ya está, ¿verdad? Y se fueron moviendo las cosas, porque él ya se tenía que encontrar con su hermano. Y pues lo último que él tenía de noticias del hermano es de que su hermano lo quería matar. Y las últimas noticias que tenía es que ya su hermano iba al encuentro de él y que traía un montón de gente armada con él. Dijo: esto no está bien. Ahora, acuérdense, Esaú era un hombre de armas, Jacob no. Jacob llevaba a la familia, no era gente armada. Él no entendía de eso. Él era más intelectual, vamos a decirlo así, y muy mañoso. ¿Sí? Y hace su estrategia. El punto es este: llegó un momento en que él se quedó solo. Digan conmigo: me voy a quedar solo. Y cuando te quedes solo, cuando te quedes sola, ahí sí, chiquitito, ahí te va a agarrar el Señor.
y Jacob se quedó solo. Y pues se fue, dividió el campamento, unos para acá, otros para acá. Dijo, bueno, pues sí, así como que pues mi hermano pues es bravo, pero es medio bruto, entonces a lo mejor se come el anzuelo, ¿no? A lo mejor si les mando a los pequeñitos y se los mando así por delante, les mando acá, pues a lo mejor ahí se le ablanda el corazón, pero por si no se le ablanda, pues estos otros que la libren. ¿Sí me explico? O sea, te detienes a verlo y así como que muy piadoso el asunto no estuvo, porque el que tenía que haber ido al frente era él. Nomás que se le juntó la familia y se quedó solo. Y estando solo, tuvo que luchar con Dios. Si a cualquiera de nosotros llegan y te provocan de frente, tienes la oportunidad de rehuir el combate, ¿sí o no? O depende cómo lo veas, dices, este lo descuento rápido, ¿sí? Pero tienes la oportunidad, tienes la opción. Aquí la idea que da es de que cuando él se quedó solo, es como que el Señor llegó y lo derribó, como si estuviera por ahí, o sea, ahí sentado, recargado, no sé cómo estaría, parado, no sé, colgado, y que el Señor llegó, lo abrazó y como que lo hubiera tirado al piso. Esa es la idea que te da la palabra que utiliza para de que luchó, ¿sí? Fue derribado, ya estaba solo y ya no tenía otra opción. Es decir, el Señor lo encaró y empezó a tratar con él, y él quiso forcejear y forcejear y forcejear. Historia larga, hecha corta, ¡tac!, le tocó aquí el tendón, donde se une este tendón, en donde se une la cadera con el hueso, ¿cómo se llama? Fémur. Ese tendón que está ahí es la parte más dura que tenemos en el cuerpo. Fíjense bien lo que representa. Ahí es en donde se apoya toda nuestra carne, es en donde se apoya toda nuestra humanidad. Toda nuestra fuerza de estar en pie es aquí, no es aquí, es aquí. ¿Sí me explico? Y no fue así como que, o sea, que le tocó, que le dijo ¡ping! Porque para quebrar eso no se quiebra con un ¡ping! No dice que lo cortó como para que hubiera sido un así rápido, no, fue un golpe lo que le dio. Fue un golpe tan fuerte que le quebró el tendón. ¡Qué dolor! ¿Sí o no? Si te pegas en el dedo chiquito por ahí y la lagrimita ahí la traes, ¿o no? Ahí está. Ahora aquí, un golpe deliberado aquí, ¡paz!, que te lo quiebre. Y es así como que dijo, pero ya me di cuenta con quién estaba peleando. Todo revolcado, ¿verdad? Y con un dolor. El caso es que al día siguiente, y el Señor lo bendijo, peleó con él, y él se dio cuenta que eso formó parte de la gracia de Dios, y dijo, qué tremendo está esto. Y al día siguiente, que se va acercando allá a uno de los campamentos y lo ven así de lejos, y dicen, ¿y quién vendrá por ahí? Pues quién sabe, pues así se ve medio, quién sabe qué le pasó, pero pues imagínense, todo revolcado, yo no sé si con pero embarrado de lodo, entre tierra, lágrimas y mocos y todo lo que haya tenido por ahí, y rengueando, arrastrando el pie, y otro pedacito, y así. Y es Jacob, es papá, es el esposo, ¿cómo estás? Súper bendecido. ¿Qué dirías? Pues no te ves muy campeón, no te ves muy bendecido. No, pero es que si te platico, es que estuve con el Señor.
y me hizo entender que no puedo apoyarme en mí, que todo lo mejor que puedo hacer es apoyarme en Él. Y me dejó este recuerdito, ¿sí? Y fíjense, de lo último que dice la Biblia con respecto a Él en este sentido, como los héroes de la fe, es que Él adoró apoyado en su bordón. Es decir, toda su vida se quedó con eso ahí, eso no se le corrigió, le quedó como un recuerdito de la gracia de Dios. Y siempre le dolió. Y era un movimiento así como, ay, pues ya me acordé que no me puedo apoyar en mi propia prudencia. Ya me acordé que no me puedo apoyar en mi propia carne. Y el bordón representa gracia en este caso. Me apoyo ahí, no me apoyo acá. ¿Estamos aquí? Seguimos avanzando y vamos con el tercer caso, Pablo. Y con este vamos a terminar. Segunda a los Corintios, capítulo 12, del versículo 1 en adelante. No me puedo detener a ver todo el pasaje, lo voy a ir leyendo y en algunos puntos voy a hacer pausas. Dice, segunda a los Corintios 12, versículo del 1 en adelante. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Es una paradoja, ¿no? Pero van a ver. Pasaré entonces, o sea, hay un contexto en todo esto, ¿no? Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. O sea, eso está hablando de él. Pero lo que está enfatizando ahí es, mira, hay algo que yo viví, pero mi experiencia no, eso no es lo importante, mi experiencia no es lo más importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Ahorita vas a ver, por eso dice que gloriarse o sea, me voy a gloriar. Dice, sí, pero no de mí. ¿Está bien? Seguimos leyendo. Que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. ¿Sí? Eso de palabras inefables no hay manera de describir lo que vi. O sea, pero a ver, cuéntame, ¿qué viste por allá? Mira, para empezar no tengo permiso, es mi propia experiencia, pues a ti como que no te sirve de nada y además no sé cómo describírtelo porque no hay de eso aquí. ¿Sí? Es como luego, oye, y tal comida, ¿y a qué sabe? Tal fruta, ¿a qué sabe? O sea, me ocurrió una, el maracuyá. ¿Cuántos lo han comido? La fruta de la pasión, el maracuyá. A ver, levanten la mano lo que los han comido. Levanten la mano lo que no los han comido. ¿Saben a qué sabe? A maracuyá. Oye, ¿y a qué sabe esa cosa? Pues, ¿cómo te explico? Pues mira, está ácido, agridulce, te da así, pero es riquísimo. Pero ¿a qué sabe? Pues es que necesitas probarlo. Es pues ácido. Entonces, a ver, si limón y azúcar y me lo tomo, ¿con eso sabe? No, nada que ver. Pero me estás diciendo que es ácido y que es agridulce y qué tanto dulce o qué tan ácido. ¿Es limón sin semilla o con semilla? ¿Es limón real o de cuál es? ¿Naranja agria o de cuál? No, mira, lo que sí te sé decir es de que si lo pruebo te digo si esto es o no. Pero no sé cómo decírtelo, porque aquí no hay de eso que yo vi allá. Eso es lo que está diciendo. Y dice, de tal hombre sí me gloriaré. O sea, el que no puede decir nada. Dice, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Póngame atención en esto. Lo que está diciendo es, no hay nada en mí de lo que pueda jactarme, aunque haya estado en el cielo. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido experiencias con Dios así, que dices,
Yo sé que algunos, ¿sí? Pero de eso no es para gloriarnos, eso es gracia de Dios. El asunto es de que algunos tuvieron alguna experiencia con Dios y ya se sienten que pueden ir a contarlo a todo mundo y decirlo, y que eso los hace especiales. Y no es así. Dice, no hay nada de lo que me pueda jactar. O sea, pensar que tenga mérito o lo que sea, pues no. ¿Sí? Si algo tengo, es lo que está diciendo, son debilidades. Y lo único que yo podría presumir serían de debilidades. Entonces no sé si usted ubica esto y se imagina anunciar sus debilidades hasta con jactancia. Hola, soy bien enojón. ¿Sí? Uy, no, yo soy súper impaciente. Ay, qué impaciente soy. Miren, si hubo quien se jactó de eso, y fue un hombre que se llamó Lamec, era un descendiente de Caín. Y ese fue el creador de los narcocorridos. ¿Sí? Ese fue el que dijo, no, una mujer, no, con dos. No, y a mí me dices algo, si a mí me dices algo, mira, yo agarro y te pongo una patiza rápida. A mí no me andes diciendo cosas. Y todavía lo cantó. No, tengo mis mujeres y todo acá. Y luego un joven me dijo y se me puso al brinco y lo maté. Lo agarré a golpes y lo maté, y cantando todo eso y todos los demás ahí. ¿Sí? O sea, es absurdo jactarse de las debilidades. ¿A poco no? Bueno, eso es lo que está diciendo. Si de algo tengo que jactarme, son de debilidades. ¿Sí? Si alguien nos ve o si alguien escucha que nos estamos jactando de nuestras debilidades, pues diría con justa razón que nos faltan más de un par de tornillos en la cabeza. ¿A poco no? Versículo 6. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. O sea, sí tengo de qué presumirles, pero sería una insensatez, porque no es mérito mío. Si eso ocurrió, no es por algo que yo haya hecho en mis propias fuerzas, es algo que vino completamente de Dios. No es un logro mío, fue algo que vino de Dios. Dice, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. O sea, ay, qué grueso está Pablo. Dice, no quiero que piensen eso. No quiero atraer su atención hacia mí. Y debemos de tener mucho cuidado con esto, de no buscar atraer la atención a nosotros, a nuestra persona, a lo que nosotros pensamos, a esto es a lo. No, eso es secundario. Porque si se origina en nosotros, si es de nosotros, está forrado y relleno de debilidades. ¿Ok? Versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera. O sea, yo tuve revelaciones que no te platico, Bueno, aún, pues, si me quisiera presumir, pues tendrían que ser de mis debilidades, pero aún así tengo la tendencia a enaltecerme, a sentirme que de alguna razón, no sé, pero dice, para impedir que me enalteciera. Fíjense bien, muchas veces no nos detenemos en esto, pero es para impedir que cometiera una locura, para impedir que estuviera metiendo la pata una y otra vez. Dice, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y abofetear no es así como que pa. No, abofetear es darme una puñetiza, es una golpiza. ¿Sí? Un mensajero de Satanás que me abofetee, y repite, para que no me enaltezca. O sea, en el momento en que me empiezo así como que empieza a inflarse el globo, llega el mensajero ese que fue un regalito que me mandaron y me pone una guamisa. ¿Cuántos quieren un regalito de esos?
El verbo dar, cuando dice me fue dada, está indicado para dar algo valioso. O sea, no fue nada más, pues ahí te lo aventé. No, 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 es algo valioso. ¿Sí? El sentido es de una donación, como un regalo. Y pues está doloroso el regalito, ¿no? Pero póngame atención. Si es una herramienta para evitar que el orgullo se levante, ¿lo consideraría un buen regalo, aunque te duela? Y luego, ¿por qué le huimos a eso como a la plaga? Ay, no, pues ahí el padre estuvo predicando bien duro, Pietro. No, 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 y luego estuvo diciendo y se puso así, luego con la barba así se pone intenso. Y pues sí es intenso. Sí. No, y luego acá José Luis estaba así, y bajita la mano, tin, 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 pero dijo unas que dices, ya, párale. ¿Sí? ¿O qué del trato de Dios? Ay, me puso aquí al hermanito Esmeril. No, le quiero poner distancia, pero Dios te lo mandó ahí. Pero es que, no, si usted supiera, pastor, sí, yo sé, pero dale gracias a Dios. ¿Consideraríamos como un regalo algo que es doloroso pero que nos acerca a Dios? Porque el concepto luego de regalos no es ese, ¿eh? Esos no nos gustan. De hecho, lo reprendemos y decimos, aquí está Satanás, te reprendo. ¿Sí? Pero yo lo que quiero enfatizar es, vean el enfoque que Pablo tenía y el entendimiento de la gracia de Dios y el conocimiento de Dios. Por eso dijimos al principio, qué importante, mis amados, es que conozcamos a Dios. Y dice, bueno, de este regalito, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí. O sea, para regalito, ¿no? Es un ya quítamelo. Eso de que he rogado 3 veces quiere decir múltiples ocasiones. Muchas veces le he pedido al Señor, ya estuvo. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Que Dios nos está dando oportunidades, Dios está tratando con nosotros, ¿verdad? Y nosotros pidiendo que nos lo quite porque no nos gusta o porque no lo entendemos. Y Dios está ahí diciendo, no te lo voy a quitar. Ay, quítame esto, Señor. No te lo voy a quitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes esta debilidad. Si te lo quito, te pierdo. En un buen sentido, ¿no? No estoy hablando de la salvación. Pero te me vas a ir chueco. Entonces mejor aquí te mantengo a raya. ¿O cuántas veces lo utilizamos como una excusa y decimos, bueno, si las cosas fueran distintas, hay un trato de parte de Dios y está ahí, decimos, bueno, no, si las cosas fueran distintas, si esto no estuviera pasando, si esto no hubiera pasado, yo podría darle respuestas a Dios. Y estamos esperando que todas las cosas cuadren a como a mí me gusta para entonces darle respuesta a Dios. Si tuviera un mejor trabajo, lo pudiera servir mejor. Si tuviera mejores horarios, entonces me podría comprometer en la iglesia, por ejemplo. ¿Verdad? Y podríamos mencionar un montón de cosas que mientras Dios, ¿verdad?, por su gracia las está utilizando como una herramienta, pues nosotros lo estamos queriendo rechazar eso. Y Dios está tratando ahí. El asunto que trae aquí es si estamos aprendiendo o no lo que Dios nos quiere enseñar para darle respuesta a lo que Dios está demandando. Y si regresamos allá con Jonás, ¿sí?, no se lo llevó a Tarsis o no lo dejó ahí. La instrucción de Dios no cambió. Allá anduvo Jonás tratando de escaparse, ¿verdad? Y lo regresó. Te vas a Nínive. O sea, no cambió la instrucción de Dios, pero hubo un trato en medio. Vino la oportunidad y corrigió. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que corregir. Dios siempre anda bien, hermanos. Así para que, ay, Señor, cambia la instrucción. Si cambiaras la instrucción, no, si tú me pidieras aquello, no, pero te estoy pidiendo esto. Haz esto. Ay, bueno, si tú sabes que sí, Señor, pero pídeme otra cosa. No, quiero eso.
pero tú sabes que a mí como que no me gusta, quiero eso y no voy a cambiar de parecer. Pues no lo hago. Pues ahí te voy a mandar un pez o un perro o un pájaro o algo, pues te va a tragar y voy a tratar contigo. Y si insistes, bueno, te va a caer la del pulpo. ¿Cuántos saben lo que es eso? ¿Cuántos sí saben lo que es eso? Es una expresión muy, muy castiza, muy española, que hay un preparado de pulpo que hacen que se llama pulpo gallego, ¿sí? El asunto es de que al pulpo, para aflojarlo, se pone una tablita y se agarra otra tablota y se le hace así, ta, 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 ta. Y después lo voltean y así, ta, 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 a todo le ponen una tranquiza, ¿sí? Y se cose un rato y se vuelve a sacar, ta, 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 y lo vuelven a echar y así hasta que ya después lo agarras y queda el pulpo suavecito. Si no respondemos bien, nos va a caer la del pulpo. ¿Cuánto les cayó la revelación ya? A ver. Ok, qué bueno. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no llegar a conclusiones que son muy apresuradas, poco reflexivas. Y me voy para el final con esto, ¿sí? Necesitamos entender, mis amados, y esto, miren, un maestro nos decía esto, que el bien y el mal viajan, o decía esto, que el bien y el mal viajan por vías paralelas y casi siempre llegan al mismo tiempo. Que algo que Satanás puede utilizar para destruirte, Dios lo puede utilizar para levantarte, pero no te va a gustar, ¿sí? No está hablando del yin y el yang y que está ahí un balance, no. Pero hay cosas que luego que Dios no quería que pasaran, sin embargo nosotros insistimos en ello, pero detrás de todo eso está la gracia de Dios que nos levanta y nos sostiene. ¿Estamos aquí? A eso me estoy refiriendo, que no nos deja y que no nos abandona a nuestras consecuencias. No sé si me expliqué con eso, ¿sí o no? Entonces vámonos ya para el final. Versículo 9. Entonces dice, yo le he estado rogando al Señor que me quite esta debilidad. Gracias a Dios no nos dice de qué se trata esa debilidad, no nos dice de qué se trata ese aguijón en la carne. Esa astilla se traduce muy bien también, pero es algo puntiagudo de madera que se encaja y que duele mucho. No es una espinita, hay una espina en la carne ahí, una espinita así como un alhuate, no es un guisapol, no es un alhuate, es algo que se encaja, que entra fácilmente y duele mucho y te recuerda que eres de carne. Y esa es la idea, es algo que te toca, que te pega y que te hace recordar tu humana debilidad, mi humana debilidad. Y qué bueno que no nos dice de qué se trata, porque si no nosotros lo limitaríamos a eso. ¿Estamos aquí? Y Él me ha dicho, no te voy a quitar la debilidad. Dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, mi fuerza se manifiesta completamente aparte, ¿sí?, de tu debilidad. Completamente. Yo no necesito tu fortaleza. No necesita nada, Dios, lo estoy parafraseando, ¿sí? Yo demando tu obediencia. Mis amados, si Dios no nos es suficiente, si la gracia de Dios no nos es suficiente, la pregunta es, ¿qué lo será? Y esa es la lección de hoy.
Esa es la oportunidad. Es que qué difícil. ¿Y cómo le puedo hacer? Ve con Dios. Pero es que no necesitas nada, necesitas a Dios, necesitas darle respuestas a Dios. Arréglate con Él. Pero ve a solas con Él. Sí, quédese con este pensamiento. Esto lo dijo A.T. Robertson, explicando esto. Dice: la debilidad humana abre camino para más entradas del poder y de la gracia de Cristo. Lo voy a repetir. La debilidad humana abre el camino para más entrada del poder y de la gracia de Cristo. Terminamos con esto. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Es decir, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Textualmente es todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Sí? Y con razón el apóstol Pablo puede terminar diciendo así: por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. O sea, bueno, tengo debilidades, pues soy humano y tengo muchas debilidades. Qué bueno que tengo debilidades. Qué bueno que no puedo apoyarme en mí. Qué bueno que no puedo apoyarme en mis propias fuerzas, porque las fuerzas de Dios son muchísimo mayores, son inagotables. ¿Sí? Cuando la palabra dice que los que esperan en el Señor reciben fuerzas, no está diciendo que las fuerzas que tú tienes te las hace grandes. Lo que te está diciendo es de que la fuerza de Dios te la da, que tú ya no tienes fuerza, ¿verdad? No, ya no tienes. Ok, te voy a dar, pero no son tuyas, son de Dios. Y es que Él nos fortalece con su fuerza, no que hace más grande nuestra fuerza, es que nos da su fuerza. ¿Ven la diferencia? Ese es el punto. No, necesito fortaleza, sí, pero no la tuya, necesitamos la de Cristo. ¿Cuántos necesitamos fortaleza? Pero no necesitamos ser fuertes nosotros. Mejor ser débiles y no apoyarnos, estar conscientes de que somos débiles. No me voy a apoyar en mi debilidad, porque me voy a caer. Estoy consciente de que soy débil. Esa es muy buena noticia. Yo tengo la debilidad, tú tienes la fuerza, hacemos equipo perfecto. ¿Sí? Tú eres Dios, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, quiero obedecerte, hicimos equipo. ¿Sí? Tú mandas, yo obedezco, así funciona y todo va a estar bien. Así es como funciona. Tú mandas, yo obedezco, va a estar bien. Tú mandas, hago lo que se me da la gana, agárrate. No vienen buenas cosas, pero es que es Dios de amor. Y no cambia, pero te va a surtir. Eso es sí o sí, porque es una manifestación de su amor. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios.